principio queremos darle la más cordial bienvenida a nombre del Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Occidente, de la División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente, a esta jornada académica que se ha preparado esta mañana en colaboración con la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. Tenemos con nosotros al director de posgrado de la Facultad de Arquitectura, el doctor Miguel Chacón, que nos acompaña acá al frente. Bienvenido, doctor, está siempre en su casa. De igual forma, le damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Jiménez Barra, catedrático del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela de Arquitectura. Bienvenido a Desatenano. Muchas gracias. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Tarcisio Pastrana. Él es profesor de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela de Arquitectura. Bienvenido a Desatenano. Dejo entonces con ustedes para iniciar esta importante actividad académica al doctor Chacón, quien nos va a hacer la presentación general de la actividad y de los disertantes de esta mañana. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestro estimado amigo René Gómez, también al coordinador actual de la División de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente, CONOC. Muchas gracias por recibirnos. Y desde acá, a donde esté, pues un cordial saludo al director de la Escuela de Posgrado, de Estudios de Posgrados de este Centro Universitario de Occidente, CONOC. Para la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura San Carlos, sede Zona 12, Campus Universitario, es un gran gusto, un privilegio contar en esta semana con la visita académica de una comitiva de 30 estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería, Escuela de Posgrados, Departamento de Posgrados de allá del Instituto Politécnico de México. Entonces, en esta semana se está realizando un taller binacional de arquitectura de integración en temática de restauración de monumentos. Para contarles los antecedentes, el Consejo de Protección de Antigua Guatemala, pues junto con la Escuela de Posgrado de Arquitectura y la Maestría de Restauración de Monumentos en esta cohorte 2023-2024, estamos en esta semana realizando actividades conjuntas con sus estudiantes de maestría y los estudiantes nuestros para hacer una propuesta al Consejo de Protección de Antigua Guatemala de cómo podrían hacerse ciertos criterios de arquitectura de integración, y es un ejercicio muy interesante. Por lo que los que vienen como liderando esta comitiva académica de unos 10, 12 profesores y unos 25, 26 estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado son el doctor Tarcisio Pastrana, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, y ya ha venido a Guatemala a impartir cursos tanto en la maestría de restauración de monumentos de la Facultad de Arquitectura en esta escuela de posgrados de la Facultad de Arquitectura San Carlos, como también ha impartido cursos en el doctorado de arquitectura de la Universidad de San Carlos, en la escuela de posgrados allá donde estamos para servirles. Entonces, ciertamente, los convenios que hemos estado realizando ya durante 37 años de la escuela, ahora ya escuela de posgrado de la Facultad de Arquitectura, que al inicio fue solo una maestría de restauración de monumentos, también la maestría en asentamientos humanos, ya para este momento están consolidadas. Es decir, la razón por la que vino el doctor Tarcisio Pastrana es porque da por cuarta vez clases y por primera vez hacemos una actividad binacional con estudiantes y profesores. Y por primera vez el doctor Tarcisio Pastrana aceptó venir hasta Quetzaltenango, implicó levantarse a las 4 de la mañana, y por eso pues no solo estoy agradecido con él por madrugar, los talleres de allá estuvieron terminando entre 9 y 10 de la noche, y pues él está muy interesado en seguir este tipo de talleres. Estamos evaluando en qué otras ciudades históricas de Guatemala seguirá haciendo estos talleres nacionales. Eventualmente el otro año consideraríamos el Centro Histórico de Quetzaltenango, pero hay ciertas variables que hacen que se haga o no se haga en una ciudad o en la otra, no solo depende
que sea bonita, que sea valiosa, que tenga patrimonio, sino de otra serie de factores. El otro doctor que nos visita, acompaña hoy, es el doctor Alejandro Jiménez. Él es el coordinador del programa de doctorado en ciencias, de hecho es arquitectura, urbanismo, restauración y una serie de temáticas de las que hemos estado platicando, y una de ellas es que se hace un seminario conjunto con varias universidades en junio. Estábamos platicando de hacer una, digamos, una actividad conjunta virtual en este junio. Pues él es el coordinador de este doctorado. Ambos son investigadores titulares de ciertos grados en el Consejo de Ciencia y Tecnología de México, y además el doctor Alejandro Jiménez es profesor universitario y haya investigador. Su tesis doctoral recibió premio. Además, sus investigaciones han sido premiadas. Y él también aceptó gustosamente levantarse hoy también a las 4 de la mañana para venir a conocer Quetzaltenango. De hecho, es primera vez que viene a Guatemala y primera vez de una vez hasta Quetzaltenango. Por supuesto, hay que regresar hoy y seguir con los talleres de allá. Por lo que es, como les decía, para nosotros un gusto, un privilegio contar con ellos ahora en Quetzaltenango, y desde ya reiterarles que la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura está en total disposición, en total interés de compartir con el Centro Universitario UNOC todos los avances, todos los hallazgos, toda la evolución de la educación en términos de posgrados y también de investigación, que nos contribuiría muchísimo. Dicho esto, pues les invito a escuchar al doctor Tarcisio Pastrana. Escuchamos, estimado doctor. Siguiendo con temas que tienen que ver con el agua, pero a otra escala, ¿sí? Vamos a hablar. Hay una cuestión, hemos tratado durante todos estos días en el taller que estamos desarrollando de diferentes técnicas para la obtención de información de los objetos. Y en el caso de los objetos patrimoniales es sumamente importante obtener esa información. Entonces lo que vamos a ver es una presentación que habla de el porqué de la importancia de obtener la información. Después vamos a ver algunos ejemplos muy rápido y finalmente, para cerrar, cómo las herramientas que estamos aprendiendo a utilizar, estamos desarrollando también, nos sirven para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, yo quiero empezar con algo que hemos estado platicando todos estos días, y es el homo faber, que es una locución latina, como dice ahí, que centra la atención en la capacidad que tenemos los seres humanos de construir cosas. Esto es muy importante. Ayer también mencionábamos en el taller que somos la única especie que construye, ¿sí? Pero sobre todo, ¿no? Hay otras que construyen, es cierto, hay castores, hay aves, pero sobre todo somos la única que diseña y mejora esas construcciones y que hace herramientas, ¿sí? No hay ninguna otra que mejore las herramientas. O sea, puede haber un changuito que agarre una piedrita y abra un fruto, una nuez o algo, pero no se pone a pensar cómo puede mejorarla. Y esa es una de las características que nos ha permitido evolucionar. Eso sí nos ha hecho diferente a otras especies, porque construimos y mejoramos nuestras construcciones. Entonces, Homo faber se enfoca en esta cuestión de la fabricación como tal, ¿sí? Y hay preguntas a la reflexión. ¿Qué significa en la evolución humana que el hombre se convierta en constructor? ¿Por qué el hombre se convierte en constructor? ¿Y qué motiva al hombre a construir? Y esto es básicamente, pues, sobrevivir. Si nosotros analizamos el medio en el que nos desarrollamos durante millones de años, tanto el Homo sapiens como nuestros antepasados, era un medio hostil. Y nosotros, por construir, tratábamos de evitar nuestra desaparición, nuestra muerte, ¿sí? O sea, nosotros construíamos elementos, construíamos herramientas, construíamos armas, y esa es quizás nuestra principal característica. O sea, ¿qué teníamos nosotros para luchar contra un tigre de dientes de sable?
una herramienta, ¿no? Así cuerpo a cuerpo, pues solo en las películas. No había forma de sobrevivir a un ataque de esas características. ¿Cómo podíamos mejorar la obtención de alimentos a través de herramientas? Entonces, esta motivación que todos tenemos, yo pongo un ejemplo cuando doy clases que tienen que ver con esto. Todos nosotros nos sentimos bastante seguros. Estamos ya en una situación como sociedad a veces de confort, pero en cualquier momento, en cualquier situación que ustedes se vayan a exponer al peligro, se activa el instinto de supervivencia. Y en México, yo les digo, a ver, quiero que se vayan a las 4 de la mañana a una zona peligrosa de la Ciudad de México y díganme si no se les va a activar el instinto. Si a veces se activa sin la menor provocación, ¿no? Aquí debe de haber zonas peligrosas. Caminan ustedes por ahí libremente en la madrugada, en la noche, etcétera, o como en la época de los vampiros, cuando se mete el sol, ¿no? Ya nadie quiere moverse. Entonces, ese instinto lo siguen teniendo y nosotros lo que hicimos para sentirnos más seguros fue construir. Construir herramientas y construir después todo lo que se deriva arquitectónicamente, ¿no? Las primeras construcciones sí pueden ser habitaciones, pero inmediatamente después vinieron las defensivas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es nuestra característica, somos constructores. Bueno, no quisiera entrar al debate emocional o espiritual que significa la falsa sensación de seguridad, porque en realidad no tenemos asegurado nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y es otra presentación. Entonces, cuando andábamos por ahí, digo, me incluyo porque creo que todos somos parte del género humano, pero no es que anduviéramos por ahí en algún momento, ¿no? Pero cuando andábamos ahí, ¿qué pasaba? O sea, piensen lo que significaba de repente no encontrar comida durante semanas. Hay estudios que dicen que evolucionamos para el aprovechamiento de los alimentos a partir de los periodos en los que nuestros antepasados no tenían nada para comer y podían ser semanas, ¿eh? Entonces ahora ustedes tienen hambre y salen y aquí está lleno de lugares donde conseguir comida, ¿no? Pero antes no, la tenían que encontrar o cazar. ¿Se imaginan esa cuestión? Y además el alimento era cuestión de vida o muerte, ¿no? Y bueno, las herramientas más antiguas, porque si estamos haciendo una referencia del instinto de conservación, ¿cuáles son las primeras herramientas? Esta búsqueda me llevó a cosas que yo dije, eso no es una herramienta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a confiar en los especialistas. Esa piedra, que pareciera una piedra común y corriente, pero que si ya la analizamos bien, tiene ciertas áreas que fueron golpeadas con otras piedras para generar filos y demás. Es una de las herramientas más antiguas que se han encontrado y solo tiene 3.3 millones de años. O sea, hace 3.3 millones de años nuestros antepasados ya diseñaban herramientas. Había un proceso de mejora. No era la piedra como tal, sino mejorar la piedra para que nos sirviera para otras cosas. Estas son un poco más recientes, ya tienen 1,7 millones de años. ¿Sí? Y bueno, esta es una escena muy conocida de la película Odisea 2001, que ahora ya se utilizó incluso en la de Barbie, ¿no? Donde hacen una referencia entre empezar a utilizar herramientas y si han visto esta escena, termina con las estaciones espaciales. Es el mismo proceso, el que nos lleva desde la construcción de una herramienta hasta lo que nos puede llevar a construir cualquier cosa que podamos imaginar en el futuro. Ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, el proceso de diseño y el proceso constructivo pueden ser leídos en el objeto. O sea, nosotros vemos un objeto y si lo analizamos, nosotros encontramos datos importantes de su proceso constructivo y de su proceso evolutivo. Y aquí hay otro ejemplo muy interesante. Yo no sé si conocen a este personaje, es una de las momias más famosas que existen en el mundo. Se llama Otzi y fue encontrada en los Alpes, a pocos kilómetros de Austria. De hecho, fíjense cómo somos los seres humanos que cuando se encuentra, primero no sabían que era tan antiguo, tiene muchos años, tiene como 4.000 años antes de Cristo, una cosa así, pero primero no sabían que era tan antiguo y luego se lo estaban peleando Austria e Italia porque querían saber si era austriaco o italiano, ¿no? En la época en que no existía ni Austria ni Italia, ¿verdad? Pero resultó que era italiano y entonces su museo está en Bolzano
Y lo interesante es que al ser encontrado tenía todos sus objetos alrededor de él. Hay toda una historia en torno a este hallazgo. O sea, lo que encontraron fue que se vestía por capas. Y así es como se siguen vistiendo los que suben montañas, por capas. Entonces, fíjense cómo toda su vestimenta implicaba una lucha contra los elementos. Los zapatos estaban también súper bien diseñados para mantener el pie aislado, pero además traía una especie de recipientes para alimentos con los cuales, fíjense, traía dos, ¿no? Uno con hongos alucinógenos y otro con alimento. Entonces sabían lo que comió y aparte, ya encontrando el cuerpo, pues dijeron, vamos a hacerle un estudio forense y entonces ya está una película de Otzi, ¿no? Ya dicen, no es que Otzi iba huyendo y lo persiguieron y lo mataron por la espalda y bueno, ya toda una historia. ¿Y de dónde salió esa historia? Del análisis de los objetos y del análisis de la misma momia, o sea, el cuerpo convertido en un objeto de estudio. Sí, así lo encontraron. Entonces, como pueden ver, estaba bastante fresco a pesar del tiempo que llevaba ahí. Y pensaron que era un alpinista, bueno, de hecho lo era, pero uno más reciente. Hasta que hicieron todo el estudio. Vean, por ejemplo, adentro del museo no se pueden sacar fotos, pero en internet pueden encontrar varias. Y vean los zapatos con sus diferentes capas para mantenerse aislados. Vean el trabajo de diseño que hay, el trabajo constructivo y el personaje que ya era todo un anciano. Bueno, tenía 45. Exactamente, yo dije, bueno, no me veo tan mal, ¿no? Pero sí tiene menos grasa, pero sí se ve más acabado, ¿no? Entonces, fíjense cómo también la idea de lo que es ser anciano ha cambiado con el tiempo. Este ya era todo un superviviente. Tenía unos tatuajes en la piel y identificaron por medio del estudio que no eran unos tatuajes estéticos, sino eran unos tatuajes curativos, o lo que se podría percibir como tatuajes curativos porque tenía dolores reumáticos y solo en esos lugares donde le dolía estaban los tatuajes. O sea, todo eso estaba en el cuerpo. Aparte les decía de cosas como que se metía hongos, que no saben bien si se los metía por recreación o porque pues era una manera de aguantar el frío, de lo que había comido, ¿no? O sea, todos los objetos. A mí se me hizo un ejemplo interesantísimo. Vean, por ejemplo, te dicen, no, es que este es el antecedente de las navajas Victorinox, ¿no? Con todo y su fundita, ¿sí? Y vean dónde la traía aquí el famosísimo Otzi, este jovenazo de 45 años. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer que todo esto se acelere? Porque una cosa es estarse moviendo de un lado a otro, ¿sí? Tratar de conseguir alimentos. O sea, tú dices, bueno, los animales van ahí donde hay agua, pues yo voy ahí a ver a cuál caso, etcétera. En el momento en que nos volvemos sedentarios, todos los miedos del ser humano se manifiestan y se materializan. Porque entonces ahora tú no te puedes mover de donde está la comida. Y entonces ya no es que te puedas esconder en una cueva, subirte a un árbol para protegerte, ya tienes que estar cuidando la fuente de alimentación y se va a desarrollar la arquitectura, la construcción, las matemáticas. ¿Por qué? Pues todo esto nos lleva a el nacimiento de las ciudades como tal, si lo piensan. O sea, estamos una serie de seres humanos en un lugar y necesitamos modificar ese lugar a nuestras necesidades. Ahí cambia la historia de la humanidad, si lo piensan. Primero nos adaptamos al medio, buscamos dónde dormir, dónde comer, etcétera, y luego modificamos el medio porque ya tenemos que estar en un sitio y no nos podemos mover de ahí. Entonces, esto va a suceder en diferentes temporalidades, en diferentes partes, ¿no? 2500 antes de Cristo, 8500, 5000, etcétera, pero el proceso se va a dar muy similar. O sea, tenemos que estar en un solo lugar por la alimentación. Luego vienen también los sitios sagrados y también no nos podemos mover de algo equidistante entre un sitio sagrado y demás. Todas las ciudades que son imperiales van a tener un nacimiento extraordinario, todas tienen leyendas fundacionales, que ya es un poco de volver épico, un hecho que fue más pragmático. O sea, pues andabas buscando un sitio para vivir que fuera adecuado a tus características. Y les digo, aquí se desarrolla la construcción de salud. Aquí se desarrolla la arquitectura de una manera impresionante. Platicamos también en el taller que no solo se desarrolla eso, se va a desarrollar las matemáticas, la escritura, porque hay que cobrar impuestos.
O sea, parece mentira, pero algo que va a desarrollar todo eso es que te quiero cobrar impuestos. Y entonces, ¿cómo te cobro impuestos? Nada más a la palabra, así cuántas vacas tienes, pues no, ¿verdad? Ahora no voy a elegir a nadie para que sea el dueño de las vacas, pero imagínense que había que saber cuántas vacas tenía alguien y pues había que contarlas, había que registrarlas, ¿no? Había que saber cuántos metros cuadrados necesitabas de agua, ¿no, Alex? O sea, Alejandro era dueño de un terreno y el agua se la tenían que repartir. Entonces necesitaban saber cuánto era el terreno de Alejandro, cuánto era el de Daniela y cuánto era el de Mariana, cuánto era el de Saulo, para darles agua en función de sus terrenos. Y para medir los terrenos se desarrolla la trigonometría, por ejemplo. Antes de eso no necesitábamos nada, ¿no? Éramos medio hippies todos. Bueno, hablando de la ingeniería hidráulica y cómo esto va a desarrollar las ciudades, Perugia, en la Toscana, es fundado desde época prerromana, o sea, por los etruscos, y pareciera, hay una referencia escrita del 310 antes de Cristo, y esta es muy interesante porque está en la cima de un cerro. Normalmente las posiciones defensivas que han existido a lo largo de la humanidad son eso, arriba de un cerro. Y entonces yo les quisiera preguntar, si estás arriba de un cerro, ¿cómo subes el agua? Entonces, ¿cómo tenemos agua arriba de donde nos queremos defender? Y en realidad el origen de esta ciudad tiene que ver con un pozo. Vean, el lugar es espectacular, pero pues, ¿por qué la fundaron ahí arriba aparte de que es defensivo? Siempre, si tú estás arriba, ves quién viene a atacarte y te puedes defender porque la gravedad te ayuda. Avientas la piedra y la piedra va para abajo, no va para arriba, ¿no? Entonces, lo importante de este sitio, más allá de la ubicación y el dominio, es que había un pozo. Este es ya el brocal que le hicieron. Había un pozo con un manantial y alrededor de ese es el primer asentamiento. Todavía tiene agua y tiene muchas modificaciones porque es muy antiguo. Se fijan, el pozo todavía va a tener agua, lo puedes visitar, está lleno alrededor de aljibes y esto que están viendo por arriba es el sitio fundacional de este lugar, o sea, el sitio donde estaba el agua. Ahí se funda Perugia. Bueno, este es el techo del pozo. ¿Sí? Ahí lo que ustedes están viendo es la boca que da el brocal y la pasarela para que tú lo visites y veas lo que está abajo es agua que brota. Esto no es tan fácil, o sea, está arriba por decirlo así, arriba de un cerro, y acuérdense que los mantos freáticos, pues, ¿no? Solo por vasos comunicantes y demás. Entonces, quiero que piensen en otra cosa hablando de esto. O sea, ahorita nosotros hicimos 3 horas, ¿o cuánto hicimos? 5 horas de Antigua para acá. Y ahorita ustedes están acostumbrados a que pues, se mueven por carreteras, hay ciudades, hay pueblos. ¿Sí? Cuando llegan los europeos a América, hay una serie de ciudades en algunas regiones, pero se tiene que rediseñar el sistema al sistema de poblamiento que ellos traían. O sea, por ejemplo, las ciudades conservan sus nombres, pero se bajan muchas ciudades de las cimas de los cerros, se bajan en los valles y demás. Lo que pasó en el siglo XVI en América es muy poco probable que encontremos otra etapa de la historia de la humanidad donde se haya construido tanto. Por ejemplo, esta cita de Gil González Dávila, que era el historiógrafo real, donde cuenta como un cronista general, en 1621, dice, la evangelización de esos reinos, estaban hablando nada más de la parte española, ¿no? 70,000 iglesias, 500 conventos de diferentes órdenes, 6 arzobispados, 32 obispados, 3 inquisiciones, 2 universidades, 2 virreinatos, 11 audiencias, muchos gobiernos, corregimientos, presidios para defensas, costas y 200 ciudades. ¿Saben lo que es 200 ciudades? Y si ustedes analizan, aparte Alan Musset dice que muchas de esas ciudades se movieron, ¿no? Que es casos nómadas, las ciudades nómadas son 160 casos. No hubiera sido posible hacer todo eso si no existieran aquí, antes de la llegada de los europeos constructores. No hubiera sido posible. Piénsenlo nada más por magnitud, por volumen. Esas iglesias enormes, que además muchas de ellas se van a construir a lo largo de 70, 80 años. Entonces, con esta dimensión, pasemos a analizar rápidamente ciertos ejemplos donde ustedes van a ver
cómo se diseñaba, sobre todo desde la parte hidráulica, porque es más fácil para los que están en el área de arquitectura ver cómo se diseña como un edificio y demás. Por ejemplo, este Tepozotlán es un conjunto que está al norte de la Ciudad de México, está completo, fueron unos colegios jesuitas, vean el tamaño que tiene el edificio. Y en él se han hecho muchas investigaciones sobre hidráulica porque puede ser analizadas muchas de sus elementos. Es una alberca, esa es una acequia de las que estudia Alex, ¿no? Es la acequia interior que regaba el huerto, ¿eh? No es una cuestión más grande, es adentro de los muros de la huerta de estos antiguos colegios, los aljibes donde se captaba agua de lluvias y cornisas, filtros y demás para hacer esta captación. Por ejemplo, de aquí se puede sacar información para que ustedes diseñen sistemas de captación de agua en edificios contemporáneos que no requieran de elementos tecnológicos actuales, ¿no? Esa información está en esos edificios. Aquí, por ejemplo, hay lo que era el patio de las cocinas y vemos cómo hay una especie de acueducto pequeño interior del edificio, es muy grande, tiene su propio acueducto al interior del huerto y cómo se llenaba la pileta de la que sacaban los jesuitas cocineros el agua para hacer la sopa, por ejemplo. Y cómo refrigeraban estos espacios. El acueducto pasa ahogado por el muro y entonces a los lados hay un refrigerador y una cava. La cava estaba oscura, el refrigerador estaba con luz natural, pero no luz directa, y una corriente de aire para refrigerarse. Nada de esto usaba electricidad, ¿no? Entonces imagínense la fuente de información de una época que evidentemente era más sustentable que la actual. Molinos, ¿no? Molinos hidráulicos. Ya Alex les enseñó algunas maquinarias. Imagínense que esas maquinarias se movían con agua. Y el agua movía la máquina y la mandabas de regreso al río. Este es otro molino en otro convento en Cuilapan, en el estado de Oaxaca, más pequeño, de autoconsumo, pero funcionaba igual, con agua de lluvia o con agua que salía de algunas otras dependencias. En Querétaro, este patio es muy famoso, está dentro del Colegio de Propaganda Fide, y Querétaro tiene un acueducto que es como un símbolo de la ciudad. Bueno, pues el último arco del acueducto está al interior del edificio, porque este edificio está en la parte más alta y de ahí por gravedad llegaba el agua a todas las fuentes públicas. Los frailes de Propaganda Fide, franciscanos, lo que hacían aquí era sangrar. Así se decía cuando tomabas un curso de una acequia, un acueducto, lo que sea, la sangrabas, o sea, jalabas agua. Entonces la sangraban ahí y aquí abajo hay piletas, lavaderos, todo lo que utilizaba el agua. Este es un ejemplo notable que una alumna de Alejandro está estudiando. Este es el Carmen, muy cerca de donde está el campus de la SAT Camachalco, de donde venimos. Es el antiguo convento del Carmen, en Legaria, ¿cómo se llama el pueblo? Tacuba, ¿no? Santorum, ¿no? Y bueno, todo lo que ven ahí, que ahora está convertido en un panteón, aquí sí me tengo que parar. Todo esto era el huerto de ese espacio. Esto que ven aquí era el tanque de agua por gravedad. Y esto de aquí, actualmente es una avenida, pero se llama Río San Joaquín, porque era el río. De este río se tomaba agua para llenar esto y por gravedad se regaba todo el huerto. ¿Cómo se ve ese tanque de agua en la actualidad? Porque está ahí en medio del panteón. Así, lo que ven en verde era agua. Entonces aquí hay una doble funcionalidad del espacio. O sea, es ese tanque de agua que se necesita, pero también es un espacio contemplativo acorde a la orden carmelita. O sea, eso es un portal enfrente del agua, del espejo de agua, como los que podemos encontrar en la Alhambra, ¿no? Esto es influencia árabe y tiene un pollo porque te sentabas y acuérdense que la orden es muy contemplativa, es de meditación, de filosofar, etc. Esto es Huejotzingo, en el estado de Puebla, y también su depósito de agua. Esta barda es una barda acueducto. Arriba trae dos ductos de agua, bajaba a los filtros que se ven por ahí y llegaba al tanque. Tecali, que tiene un aljibe de captación de agua de lluvia, bueno, una alberca de captación de agua de lluvia muy grande, que es esta. Fíjense, es tan interesante, ustedes los ven con agua,
pero no porque haya una intención de que se llenen, sino porque siguen funcionando. Entonces es absurdo de repente que pues los que administran estos servicios no piensen pues que ahí hay agua, ¿no? O sea, siguen funcionando algunas cosas, no sería tan complicado echarlos a andar nuevamente y pues tenemos una crisis de agua tremenda en ciertas zonas de México que podría ser subsanada con los sistemas que ya se conocían en el pasado. Esto es Coixtlahuaca, en el estado de Oaxaca. Ahí tenemos también la alberca que daba a la huerta. Al fondo se ve un molino. Y vean cómo manejaban las pendientes, lo que explicó Alejandro. Se hacían terrazas, se regaba por saturación, se utilizaba la gravedad. Es el molino. En Yanguitlán, ¿no? También en la Mixteca, en el estado de Oaxaca, vemos los tanques también de agua, todavía están ahí. Y bueno, esto es patrimonio de la humanidad, es el acueducto del Padre Tembleque, esto es una de las cajas de agua. Y bueno, esta obra se hizo en el siglo XVI. Si sería complicado hacerlo hoy en día con todos los instrumentos que hay para manejar pendientes al millar, imagínense. No sé si aquí el estándar para las azoteas sea 2%, ¿no? Ahora imagínense un 2 al millar, o sea, sin instrumentos topográficos. Y este sí funcionaba, de hecho funciona, lleva agua por el conducto. Entonces, en el siglo XVI, con la tecnología que había, por eso es patrimonio de la humanidad, es una obra hidráulica del siglo XVI. Y hay una fuente en Tepeapulco que no es el remate de aquel acueducto, es de otro, pero tiene la caja de agua, y con el tiempo lo que hicieron fue que la pila la convirtieron en lavaderos. Esta es otra obra hidráulica que se va a dar ya también en el siglo XVI en México, es en Yuriria, Guanajuato. Yuriria significa laguna de sangre, la podemos ver dibujada en la parte baja, pero esa no es la laguna que existe ahorita. Fray Diego de Chávez, Agustino, llega a la zona y ve esto que les mencionó Alejandro de los pantanos. O sea, había pantanos que generaban mosquitos, la población estaba enferma y dijo, bueno, vamos a resolver esto de dos maneras. O secas el pantano o lo inundas bien. Y lo que hizo fue inundarlo. Y entonces ahora hay una laguna gigantesca, que no les puse foto, pero la pueden buscar, que cambió la dinámica de la población, ¿no? Y bueno, los pobladores ya podían pescar y tenían otras cosas y ya no se enfermaban, ¿no? Del paludismo y demás. Este es Ocuituco, ¿sí? En el estado de Morelos, es el primer convento agustino, es muy antiguo, es anterior a la mitad del siglo XVI. El primer convento agustino no se construye en la Ciudad de México, se construye en Morelos, que está al sur de la Ciudad de México, y aquí hay una fuente renacentista, que es esta es una fuente preciosa, si lo ven, es el atrio del siglo XVI, pero lo que a mí me gusta más, yo colecciono leones, digo, no de veras, eso sería un problema tremendo, pero porque la gente no conocía los leones y vean cómo los hacían, ¿no? Pues imagínense que le tienen que explicar a alguien, no, ya es ni un león, o sea, ¿no? ¿Y cómo es un león? Y entonces les dicen, no, pues mira, es como ese perro, pero tiene chinos, ¿no? Y entonces así están, y hay otros que parecen gatos, y hay otros que parecen, son geniales los leones del siglo XVI. Y bueno, si todo esto está en los edificios, ¿cómo obtenemos información? Pues ahí es donde entra el taller que estamos dando. Una de las maneras de tomar información es la fotogrametría, que nos permite hacer reconstrucciones. Imagínense la importancia que tiene hacer una reconstrucción con la nivelación adecuada de elementos hidráulicos. Por ejemplo, reconstruir una maquinaria que ya no existe. Todo eso lo podemos hacer con ciertas herramientas. Y de esa forma hacemos estudios que nos permiten obtener elementos de diseño. Yo lo llamaría en una transferencia tecnológica del pasado al presente, ¿no? Que es muy factible. Podemos obtener información de estos edificios. El edificio es el que tiene la información, hay que aprender a leerlo. Por ejemplo, estos molinos son los de Tepozotlán, ¿no? Esto que eran bien imaginativos, ¿no? Había un molino arriba, otro abajo, entonces se llaman el molino de arriba y el molino de abajo, ¿no? Ya lo hemos visto con algunos poblados. ¿Cómo me dijiste, San Cristóbal de arriba? San Francisco el Alto, San Francisco el Bajo. O sea, esto era así muy, muy elemental, no se complicaba tanto la vida. Bueno, se hizo un registro, se reconstruyen virtualmente y se ven los niveles, porque con los niveles, bueno, aparte reconstruimos maquinarias para ver qué capacidad productiva tenía el edificio, o sea, de qué tamaño era la máquina y qué potencial tenía de molienda. Así nos dimos cuenta que ese edificio era semi-industrial, o sea, si había tantas maquinarias y producían tal volumen, ese no era de autoconsumo, ¿no? Exportaban a otros lados.
Y todas las hipótesis de canales de agua que iban por donde iban, algunas de ellas ya se han probado, porque obviamente este es un método no invasivo, no excavamos, no hicimos nada, solamente encontrando todos los ductos de agua por donde llegaban, por donde salían, se establecieron hipótesis que luego han sido probadas poco a poco. O sea, se interviene la sequía real, ¿no? Se desasolva y encuentran otra salida, ¿no? Abajo, que sí, nosotros la consideramos como hipótesis, pero ahora ya sabemos que sí existió, porque ya la encontraron. Entonces, registramos, que una manera de registrar la fotogrametría, y hacemos los modelos necesarios para hacer estos análisis. Esto es un corte del molino de arriba, cómo están los desniveles y cómo están las salidas y llegadas del agua. Algunos de los que están aquí presentes que vienen en esta comitiva que mencionaba Miguel, andábamos en un viaje de prácticas en Oaxaca y pues sacaron sus celulares porque es así de sencillo, sus teléfonos con cámara, hicieron una fotogrametría de este pequeño molino. De hecho, ahí andan algunos de los que están aquí sentados, se suben a esa azotea y no se necesitó ni siquiera volar un dron. Con los datos que se obtuvieron, se hace la fotogrametría, la nube de puntos de este pequeño molino. Este era todo lo contrario de los que vieron en Tepozotlán. Esta era una rueda muy pequeña, eran unas muelas muy pequeñas y su volumen productivo implicaba que era para que los frailes tuvieran pan, nada más. O sea, molían el que se comían. Pero fíjense todo el proceso a partir de una serie de fotografías que ni siquiera usaron, no se tuvo que usar dron, ¿no? Los drones es la cámara que llega a donde tú no puedes llegar. Eso es un dron. En esto, porque los usan hasta para bombardear, ¿no? Ya sabemos, pero aquí es la cámara que llega a donde tú no puedes llegar a pie. Esto está en el estado de Hidalgo, ya lo he mencionado en algunas ocasiones durante la semana, pero el interés era hacer esa pequeña casa que se ve aquí al frente, que era parte del convento franciscano. Todo lo que ven ahí un poco alterado era el convento franciscano, y cada línea amarilla es una toma del dron. Aquí sí, ¿no? Entonces, como necesitamos ese volumen, tampoco es que el dron tenga entendimiento, ¿no? No le decimos, oye, mira, no te preocupes, tú nada más levanta la casa, ¿no? Todo lo que salió en las fotos se mandó a una nube de puntos. Esa es una nube de puntos de todo el conjunto, como pueden ver. Toda la manzana salió con el dron, con las tomas del dron. Cada línea amarilla es una fotografía. Con ese número de fotografías se construye este modelo. Y bueno, podemos hacer varias cosas con los modelos. ¿Ya lo conocen o no lo conocen? Sí, bueno, ahí hemos estado trabajando esta semana. Ya habíamos hecho una semana de trabajo en el 2018 y de esa semana de trabajo y de ese vuelo de dron se obtuvo esta nube de puntos. También se hicieron algunos otros trabajos en Antigua que es, pues podríamos decir que esto es como algo que continúa aquel experimento, nada más que esta vez, aquí con Miguel diseñamos el taller binacional que fue una experiencia adicional, porque aquí solo vimos ciertas generalidades y volamos el dron donde se pudo. Pero esta vez hicimos un proceso completo. Mañana van a presentar resultados del diseño hipotético de cubiertas para 3 edificios en Antigua, usando para la toma de registro fotogrametría, ¿no? Entonces, esta se hizo a pie, no necesitó el dron, y lo que están viendo ahí ustedes es los intentos por integrar las celdas, ¿sí?, de esa torre circular tan maravillosa que tienen en este edificio, ¿no? Se tiene que trabajar por partes a pie. Aquí no se usó dron tampoco en la reconstrucción de las celdas para completar todo el volumen. Y bueno, ¿es posible obtener datos que puedan utilizarse en diseños actuales? ¿Qué pensarían si la principal fuente de información que tuvieran es el pasado? Porque nos dicen que el pasado no sirve, pero es donde está toda la experiencia que nosotros, en una falsa idea de modernidad, desechamos. Ahí está. Hace un mes estábamos en un congreso en Santo Domingo, en República Dominicana, y nos encontramos con Santiago Huerta, que es el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Construcción. Ellos analizan sistemas constructivos, y bueno, aquí está también un buen amigo que es el ingeniero Saulo,
que sabe el debate que hay en esta cuestión de que si el concreto se usa, que si no se usa, en qué casos. Y entonces Santiago Huerta me dijo algo que era muy interesante y lo he platicado con Saulo. Dice, es que esta necesidad de usar el concreto para todo. Dice, el concreto, luego llegan y los defensores del concreto me dicen, es que tú no tienes cómo saber que tus sistemas constructivos van a sobrevivir. Y dijo, pues cómo no, ahí están. O sea, ahí están. Tienen 2000 años, ¿no? Pero tú tienes un concreto de 2000 años, pues no. Y ahí están, ahí está, y está antigua con toda su información. Entonces, pueden obtener información, pueden ver cómo se resolvían las cosas antes. No usaban aires acondicionados, no tenían electricidad, no tenían bombas, no tenían nada de esto que nos permite manejar el agua. Simplemente con viento, con agua, con sol, se controlaban las temperaturas de todos los edificios. Conservamos la información en el objeto patrimonial y sus significados para personas que no han nacido. Esto es, digo, a mí me emociona, yo me dedico a eso también. Va a parecer que les quiero vender que se metan a la maestría, pero sí también un poco. Está Miguel que me dijo, oye, tú a ver a cuántos convences, ¿no? Es muy interesante ver cómo personas como nosotros resolvían sus problemas. Y entonces me parece increíble que nosotros seamos tan vanidosos que pensemos que vamos a encontrar otra manera de resolverlos. Ahí están los edificios, funcionaron, usemos el pasado, conservémoslo, dejémoslo a personas que no han nacido, piensen en eso, y que quizás esa información les pueda servir para algo en el futuro. Y esa es la esencia de la conservación. Y muchas gracias.